5:20. Romanos 5:20, cuando ya lo tengamos, nos ponemos de pie. Continuamos con el tema del séptimo día, el día de reposo. Para entender, hermanos, estos temas tan complicados, es necesario ver todo lo que son los símbolos en la Biblia, las tipologías, las diferencias entre la ley y la gracia, los periodos de tiempo, las profecías. Son tantas cosas que aprender para entender algunos detalles, hermanos, que, bueno, solo Dios sabe cómo nos va a guiar, ¿verdad?, para poder entender estos misterios. Romanos 5:20. La última vez habíamos visto del 14 al 19, hoy vamos al 20. Tiene relación todo lo que estamos viendo con el séptimo día, con el día de reposo, para poder entender eso, porque acordémonos de que Dios, cuando dio los 10 mandamientos, uno de ellos era guardar el día de reposo, ¿verdad? Por lo cual algunas sectas dicen hoy en día que hay que guardar el sábado, que hay que congregarse solo sábado, que ese es el día que Dios dejó y que ese día uno no puede trabajar. Entonces, pero eso era de la ley. Pero ellos le van a decir a usted, mire, pero la Biblia dice que el Señor vino no para abrogar la ley, sino para cumplirla. O sea, entonces tenemos que entender todo lo que tiene que ver con la ley y la gracia para saber dar una respuesta a todos los cuestionamientos. Romanos 5:20 dice la palabra del Señor: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Papito lindo, gracias te damos por tu palabra. Háblanos al corazón y permite que seamos edificados a través de ella, que podamos tener una respuesta adecuada cuando alguien nos quiera cuestionar, Señor, y que podamos seguir creciendo en fe y numéricamente. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, amén y amén. Podéis sentaros. Hermanos, hablando sobre el pecado, dice el apóstol Pablo, desde los versículos 14 al 20 al 21, toda esa porción que estamos leyendo de Romanos capítulo 5, hace una comparación entre Adán y Cristo. Dice que Adán, por decirlo así, es el primer Adán, ¿verdad? Y Jesús es el segundo Adán, que algo tienen de parecido. ¿Y qué es en qué se parecen? En que ambos son cabeza de una creación diferente. Adán es cabeza de la primera creación. El Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, le dijo. O sea que hay un nuevo principio, un nuevo nacimiento sería un nuevo comienzo. Entonces, el padre del nuevo comienzo, del nuevo nacimiento, de la nueva creación es Jesús. Y el padre de la naturaleza antigua, de la antigua creación, de lo que había de ser abolido, es Adán. O sea, hay dos personajes que parten la historia. Adán comienza con la historia de la humanidad y Cristo viene a hacer el relevo, ¿verdad? Cristo viene a arreglar lo que Adán arruinó. De eso se trata todo este capítulo. Decía de que por la culpa de Adán todos fuimos declarados pecadores y todos íbamos al infierno por culpa de él, ni siquiera por culpa suya. Usted no pidió nacer pecador, ya nació así porque por culpa de Adán y Eva. Pero también para la salvación usted no tiene la culpa de ser salvo, porque el que tiene la culpa de que usted sea salvo es Jesús. ¿Me entiende cuál es la diferencia? ¿En qué se parecen Adán y Cristo? Adán es culpable de nuestra condenación y Cristo es culpable de nuestra salvación. ¿Cómo la ves? Porque nosotros no hicimos nada para ser salvos, todo lo hizo Jesús. Eso nos da a entender de que para que nosotros seamos salvos no tenemos que obrar, tenemos que reposar en lo que Él ya hizo. Ahí viene la idea del reposo. Entonces dice acá, pero la ley, dice, se introdujo para que el pecado abundase. Quiere decir que en un periodo de tiempo Dios introdujo algo que se llamaba la ley, que quiere decir que antes no estaba. Dios dividió las épocas de la raza humana en dispensaciones. ¿Y qué es una dispensación? Una dispensación, hermanos, es un tipo de administración que Dios utiliza en un periodo determinado de la humanidad con respecto a los asuntos de los hombres. Algunos lo definen como un periodo de tiempo, pero no es tanto el periodo de tiempo, sino la forma como Dios administra los asuntos de los hombres en cada periodo de tiempo. ¿Cómo así? Un ejemplo. Antes de la caída del pecado se conoce como la dispensación de la inocencia. Adán y Eva fueron creados inocentes, eran como niños, pero luego ellos caen en pecado y entonces ya tenían conciencia de lo que era el pecado. Después de haber caído se le llama la dispensación de la conciencia. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que antes solo había un mandamiento: no comer del árbol de la ciencia de bien y del mal. Y después Dios les dice, ahora
crecer y multiplicados, y les dice después que, bueno, la mujer tiene que hacer ciertas cosas, la voluntad de ella será sometida a la del hombre, o sea, cambian las condiciones de la raza humana. El hombre se iba a enseñorear de la mujer, el hombre pasó a ser cabeza del hogar, ¿verdad? Porque la mujer, pues, ante la vista de Dios demostró que no podía ella ser la cabeza, ¿verdad? Puesto que ella llevó al hombre al pecado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Dios dijo, ahora la mujer tendrá que someterse al varón. Pero era un símbolo también, una tipología de lo que tenía que ser Cristo y la iglesia. Porque la iglesia es la que se somete a Cristo, no Cristo a la iglesia. Amén, hermano. Entonces, fíjense bien que Dios va usando un símbolo. Después de la dispensación de la conciencia, viene una dispensación que se llama del gobierno humano, que ese, hermano, tiene que ver después del diluvio. Después del diluvio, Dios le dijo al hombre que podía organizarse como gobierno, ¿ya? Que los seres humanos iban a haber autoridades civiles, autoridades dentro de los mismos seres humanos, que se iban a autogobernar a ellos mismos. Dios establece la pena de muerte. Dice que antes, en las otras dispensaciones, no había pena de muerte, pero en la dispensación del gobierno humano establece la pena de muerte. Dice que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Algunos dicen ahí, eso se refiere a la venganza. No. Se refiere que si alguien mataba, la misma sociedad se organizaba para capturar al asesino, juzgarlo con testigos, y si se demostraba que era culpable, el hombre iba a derramar la sangre de aquel. Pero el hombre, no un solo hombre, sino en su conjunto, ¿ya? Después de juzgarlo, la justicia lo iba a llevar a la muerte por apedreamiento. Y así, después vemos que Dios tiene la dispensación de la promesa, cuando le habla a Abraham y establece otras condiciones. Ya la cuestión cambia, ahora es la fe, y pone a Abraham como el padre de la fe. Y después viene otra dispensación, que es la dispensación de la ley. Esta comienza con Moisés y los mandamientos de Dios. A eso se está haciendo referencia aquí. Dice, pero la ley se introdujo con un propósito, ahí lo dice, ya lo vamos a leer. Después de la dispensación de la ley, viene la dispensación de la gracia. ¿Y cuándo comienza esa? Cuando el Espíritu Santo se derrama en el día de Pentecostés. Y la base para iniciar la dispensación de la gracia es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esta dispensación termina, según algunos teólogos, con la tribulación, es decir, que la tribulación va incluida. Otros no, otros dicen que la dispensación de la tribulación es otra. Independientemente, nosotros sabemos de que hay la gracia de Dios, que también hay gracia de Dios durante la tribulación, ¿verdad? Porque no podemos decir que en la tribulación ya no va a haber salvación. Siempre habrá salvación, con la única diferencia que el que acepte a Cristo en la tribulación le van a volar la cabeza. Pequeño detalle, ¿verdad? ¿Entiendes? Hoy en día usted acepta a Jesús y tranquilo, ¿verdad? Encantado de la vida, nadie lo va a perseguir por eso. Pero en la tribulación, si uno acepta, hermano, le vuela la cabeza. Porque el anticristo le va a querer poner la marca de la bestia o el nombre del anticristo en la frente o en la mano derecha. Pero claro, si no es los 3 seises y si es el nombre del anticristo tiene un valor numérico ya sea en números romanos, ¿verdad? Porque va a ser un nuevo imperio romano, o en números hebreos, ¿verdad? Y entonces, hermano, el nombre del anticristo tiene que equivaler a 666. Son cosas que lo vamos a ver cuando nos metamos bien a profundidad en lo que son temas proféticos, ¿verdad? Ahorita todavía digamos que nos falta recorrido para llegar a esos temas. Pero estamos ahorita poniendo la base, ¿verdad? Poco a poco. No se me desespere, que un día vamos a tocar temas proféticos más profundos, pero todo esto tenemos que entenderlo para poder entender aquello. Usted no puede entender Apocalipsis si antes no ha entendido Génesis. No podemos de un solo pasarnos a 8º grado y apenas va en 5º, en 6º. No, tiene que ir en orden la cosa. Entonces viene la tribulación y después viene la dispensación del milenio. Y Dios cambia las reglas del juego en cada época. Pero fíjense que hay un detalle interesante. Que en cada periodo de tiempo, por más que Dios pusiera un solo mandamiento, como en la de la inocencia, pusiera más mandamientos en las demás, bajo la ley puso otro montón de mandamientos. Y en cada dispensación Dios ha puesto mandamientos, siempre el hombre ha fracasado, ¿sí? La más fácil era la de la inocencia. Adán y Eva la tenían más fácil que todos nosotros juntos. ¿Por qué? Porque hoy nosotros tenemos un montón de mandamientos. No hagas aquello, no hagas lo otro. Ellos la tenían bien al suave. Solo un mandamiento tenían. Tenían todas las de ganar, no tenían por qué pecar y aún así fallaron. La pregunta es,
Ahora que nosotros tenemos un montón de mandamientos, ¿podríamos nosotros no pecar? Imposible. Si usted me dice que usted ya no peca, ese es el primer pecado, mentiroso, ¿verdad? Nadie puede decir, yo ya no peco, soy un santo varón de Dios, aleluya, ¿verdad? Mentira, hermano, sería hipócrita decir eso. Todos fallamos, con que Adán y Eva fallaron con un solo mandamiento. Y aquí nos dice este pasaje, pero la ley se introdujo ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de que Dios metiera la ley? Ahí. Para que el pecado abundase. Entre más mandamientos, más pecado hay. ¿Por qué? Porque desde Adán y Eva nuestra naturaleza está caída. Nuestros deseos son perversos. Toda la raza humana se ha corrompido y por eso Dios terminó con la creación inicial en el diluvio. Porque dijo, todo pensamiento de los hombres es de continuo el mal. Y lo destruyó una vez. Y dijo, ya no lo voy a volver a destruir así. Pero el hombre siempre ha sido igual que antes. De hecho, en los últimos días dice, será como en los días de Noé. ¿Ya ves? O sea, siempre la raza humana le falla a Dios. Pero la raza humana falla más cuando hay más mandamientos. Si a mí nadie me dice, haga esto, haga lo otro, yo puedo hacer lo que me da la gana, como nadie me da mandamientos. Pero si me dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, y yo ya tengo ese conocimiento y aún así lo hago, eso es peor. Cuando uno ya conoce, cuando uno ya sabe y hace las cosas, pues ya es más consciente. Entonces Dios puso mandamientos. Dijo, honra a padre y madre. Si Dios no hubiera dicho eso, no fuera pecado deshonrarlo. Pudiéramos ser desobedientes y todos a los padres, y Dios no nos acusaría de pecado, porque como Él no ha establecido nada. Pero el problema es que Él sí dijo, ¿verdad? Dijo, jóvenes, háganle caso a sus papás, sean obedientes. Y a los papás les dijo, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Sí o no, hermano? Ese también es un mandamiento. Entonces, si Dios no le dijera eso a los papás podrían provocar a ira a sus hijos. ¿Sí que? Dios no nos acusaría, porque como Él no ha mandado nada con respecto a eso. Pero una vez Dios dio un mandato, ahora hay que hacer eso. ¿Y Dios qué más dijo el Señor? Hay que amar a Dios. También dijo que hay que amar a ¿quién? Al prójimo. Pero también que hay que amar a ¿quién? Al enemigo. Ustedes aman a sus enemigos, hermano. Amén. ¿Cuánto yo? Sí, mire, hay algunos que han logrado llegar a ese nivel, ¿verdad? Pero tenemos que intentarlo todo, porque el mandamiento es para todos. Y si usted no lo hace, un pecado más. Y mire, aquí me pasaría toda la noche diciéndole todos los mandamientos de Dios. Y entre más le digo, más asustado va a estar usted, más se le van a parar los pelos, ¿no? Yo no hago eso, yo desobedezco eso, yo también. O sea, hermano, entre más usted examina la Biblia es un espejo. Cuando usted se mira, ahí se puede ver la sociedad que tiene. Si usted no lee la Biblia o no viene a la iglesia para que le expliquen la Biblia, no va a notar cuán pecador es. ¿Cómo la ve? O sea que venimos a la iglesia para que nos digan cuán pecadores somos. Y para que la Biblia nos dé la solución. Ahora, yo no soy el que le digo a usted cuán pecador es usted. Yo me veo en este espejo que yo tengo acá, que es el mismo que usted tiene en sus manos. Amén, hermano. Póngase la Biblia frente a la cara. Póngase la Biblia, sí, póngase la Biblia. ¿Qué ven ahí? Vean el 3.23, de Romanos 3.23. Vean Romanos 3.23 y pónganselo así enfrente de la cara, pónganse. Romanos 3.23 y me dicen qué ven ahí. ¿Cómo se miran ahí, hermano? ¿Alguno que no se vio sucio ahí? O sea que todos nos vimos sucios ahí. ¿Y entonces por qué juzgamos al prójimo? ¿Por qué criticamos al otro entonces? Cuando falla. Si usted también falla, ¿o no? ¿Quién nos da la autoridad para juzgar a otros? Si la Biblia dice, ¿tú quién eres para que juzgues al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y cada uno dará a Dios cuenta del otro. ¿Amén? Cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. Te van a preguntar por sus pecados, no por el del otro. Pero señores, que yo, fíjate que yo, porque esa hermana me caía mal y entonces
Es que yo ese hermano me miraba mal. Es que fíjate que no, ahorita no estoy con el otro hermano, ahorita estoy con vos. ¿Ya? Individual. Por eso el Señor dijo, no juzguéis para que no sean juzgados, porque con la misma vara con que medís a otro, así te van a medir. Hipócrita, dice, primero sacate la gran viga que tenés en el ojo para que podrás ver que lo que el otro tiene en el ojo es una basurita, hermano. Una cosa chiquita a comparación de la gran viga que tú tienes. O sea que normalmente cuando uno señala mucho a los demás, normalmente, según el Señor y según esa palabra, es peor el pecado de nosotros. Entonces mejor no nos conviene. Entonces, hermanos, la ley dice que se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, entre más mandamientos dio Dios, como nuestra naturaleza está caída y no podemos guardar mandamientos, entonces entre más pecados, entre más leyes, más pecadores somos. ¿Cómo la ven? Entonces nos conviene no estar bajo la ley. Nos conviene entrar de pleno y de plano a la gracia. Porque bajo la gracia no hay condenación, bajo la ley sí. Porque si usted quiere vivir bajo la ley, tiene que guardar toditos los mandamientos. Porque si viola uno tan solo, se hace culpable de todo. ¿Cómo la ven? Entonces alguien que me diga, no, yo me voy a salvar por guardar la ley, por mi esfuerzo, por guardar el sábado, por guardar el Shabbat, el reposo y la fiesta judía. Bueno, si usted se quiere someter al sistema legal, tiene que guardar toditos los mandamientos, incluso circuncidarse, si es varón. O sea, hermanos, que si nos ponemos a ver la ley de Dios y tratar de cumplirla, a mí risa me da cuando dice, mire, es que hay que guardar el sábado. O mire, aquí dice que la mujer no usará ropa de varón, no tiene que usar pantalón. Y yo le enseño otro montón de leyes en el Antiguo Testamento y ellos no las guardan. Solo agarran lo que les conviene, o la partecita que les enseñaron nada más en su iglesia. Y esa es ignorancia, hermano. Usted no puede agarrar solo lo que a uno le conviene, solo un versículo. Tiene que ver todo el panorama. Entonces tiene que estudiar la Biblia. La Biblia es el espejo que le va a decir cómo actuar o cuándo no. Entonces aquí se habla de dos cosas. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó el ¿qué, hermano? La gracia. Entonces hay ley y hay gracia. ¿La ley será gracia? No. ¿Y la gracia será la ley? No. Son dos cosas diferentes. Veamos la diferencia. Juan 1:17. Evangelio según San Juan 1:17. Está antes de Hechos y Hechos está antes de Romanos. O sea que tenía que irse para atrás. 1:17. Juan 1:17. Estaban en Romanos. Yéndose para atrás, llega a Hechos y luego a Juan. Juan 1:17. ¿Lo tenemos? Pues la ley, ¿por medio de quién? De Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de quién? Vale. ¿Quién fue antes? O sea, humanamente hablando, ¿Moisés o Jesús? Moisés, humanamente hablando. Antes fue Jesús como Dios, ¿verdad? Pero como ser humano encarnado, primero fue Moisés y después fue Jesús. ¿Quién fue primero, la ley o la gracia? La ley. Y después vino la gracia. Entonces aquí contrapone las dos cosas. ¿Qué prefiere usted? ¿En qué caballito se quiere ir? ¿En el de la ley o en el de la gracia? ¿Qué nos conviene más, la ley o la gracia? La gracia. Porque si usted dice, no, es que yo voy a ser igual a las iglesias pentecostales o radicales y yo me voy a salvar por mis esfuerzos. Intenten. Le va a pasar lo mismo que le pasó a Pablo. En Romanos 7, ahí dice él, intentando yo, tratando yo de hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea que él intentó con toda su fuerza ser perfecto, guardar toda la ley, y se fue a estrellar contra el muro. Se dio cuenta que por más que lo intentaba, su carne lo llevaba al pecado y caía de vez en cuando, aunque sea de pensamiento, pero decía, Dios, ¿cuándo voy a dejar este cuerpo de muerte? Y Dios le reveló en Filipenses 3, de 20 al 21, y le digo, cuando yo venga del cielo a traerte el día del rapto, te voy a transformar ese cuerpo pecaminoso en un cuerpo que ya no desee el mal. Y solo así vas a poder entrar al cielo. Pero el boleto ya lo tenés porque me recibiste en tu corazón. Esa es la mejor revelación que uno puede recibir en toda su vida. Porque de eso se trata la gracia. De que como no pudimos cumplir la ley, viene Jesucristo y cumple la ley por nosotros. Entonces nosotros ya no la tenemos que cumplir en el sentido para salvación. ¿Entiendes? Usted cumple la ley porque sabe que le va bien. Si se pasa el semáforo en rojo, se viene a estrellar. ¿Sí o no? Si usted mata a alguien, va a parar preso. O sea, todo lo que se hace contra la ley le va a encontrar a usted.
Pero si usted hace las cosas que la ley dice, le va a ir bien. Hasta le van a dar un diploma a los diputados de que hijo meritísimo de la nación, porque usted qué bien se porta y ayuda a su prójimo. ¿Me entiende la idea? Bendición o maldición por guardar o no guardar la ley. Pero la salvación no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con guardar mandamientos o procurar salvarse. Si usted procura salvarse por sus esfuerzos, ya le dije otra vez, no es salvo. Porque para salvarse solo tiene que dar un paso de fe. Y ese paso es hacia Jesús. Recibirle de corazón, arrepentirse de sus pecados. Y en ese momento el sacrificio de Cristo aplica para perdonarle sus pecados pasados, presentes y futuros. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad. Entonces la ley no es gracia. Pero me llama la atención que dice la verdad. Vinieron por medio de Jesucristo. Quiere decir entonces que la ley no era verdad y la gracia sí era verdad. No, ahí no. Ahí lo que está diciendo es que la ley solo era la sombra, la figura, el tipo, el símbolo de lo que se venía después, que era la gracia. Quiere decir que en la ley hay escondidas grandes riquezas para entender la gracia de Dios. Y yo ya le expliqué en otras ocasiones que hasta el tabernáculo de reunión, el diseño, los colores que se utilizaban, los clavos, cada cosita, cada detalle de la construcción de aquel tabernáculo era simbólico de algo que tenía que ver con Cristo en el Nuevo Testamento. Y usted, para entender estos misterios, se tiene que aplicar. Aquí dice la ley contra la gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, o sea, la esencia, la realidad de las cosas estaba en la gracia, en el Nuevo Testamento. Veamos lo que dice Romanos 3:19. Nuevamente volvemos a Romanos. Estamos en Juan, y ahí Hechos, Romanos. Romanos 3:19. Amén. Léalo, hermano, por favor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice ¿a quiénes? A los que están bajo la ley. Quiere decir entonces que no todos están bajo la ley. El pueblo de Israel todavía está bajo la ley. Algunos dicen hacerse judíos mesiánicos, que creen en el Mesías, que creen en Cristo, y todavía quieren obligar a guardar la fiesta judía, el Shabbat, el Hanukkah, ¿verdad? Son fiestas judías que celebran ellos. Ya algunos hasta se circuncidan todavía y quieren meter, hermano, mezclar la gracia con la ley. No se puede. Una de dos: o usted acepta la ley o acepta la gracia. No puede usted decir yo me salvo por fe, pero también tengo que guardar estos mandamientos o celebrar esta fiesta, porque si no, no soy salvo. Entonces no estamos en nada, pues. Es como aquella gente que dice, no, yo ya acepté a Jesús, pero si no me porto bien no me salvo. No, decidas. O es por portarse bien o es por recibir a Cristo. ¿Es por lo que Cristo hizo en la cruz o es por los esfuerzos que usted haga? Porque entonces, si usted me dice que es por los esfuerzos que usted hace, que usted alcanza la salvación, está diciendo que por gusto que haya venido Jesús a morir. Que por gusto, que eso no le importa a usted, que a usted lo que le importa es salvarse por sus esfuerzos. Imagínense qué tremendo es. Le está diciendo a Jesús, a mí no me importa tu sacrificio en la cruz, yo me voy a salvar porque me voy a portar bien. Y para colmo que ni se va a portar bien, y no va a ser salvo, va a terminar en el infierno, requemándose día y noche por los siglos de los siglos, por burrito, por no aceptar que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. ¿Y por qué toda boca se va a cerrar? Porque no hay nadie que pueda decir yo cumplo todos los mandamientos. Toda la gente debería de tener la boca cerrada, sobre todo esas iglesias radicales que nos critican y nos juzgan tanto, porque si usted es bautista, usted es un hijo del diablo, la gran refrigeradora, usted no ha nacido de nuevo. Dios. Porque ellos se sienten santos varones y hembras de Dios. Y si yo le contara lo que yo me he enterado de esos grandes siervos del Altísimo, no lo creería. Hubo uno en un pueblo por allá, no le voy a decir en qué pueblo, que lo llegaron a buscar. Él tenía unos invitados un día domingo y él no se apareció en la iglesia. Quizás, y los invitados bien extrañados, quizás él creyó que invitando a los otros
él ya no tenía que estar en la iglesia. Y los invitados llegaron y los diáconos y el pastor. Y lo fueron a buscar al pastor y lo encontraron con una diaconisa en la cama, a la hora del culto. ¿Cómo la ven? Y de esas iglesias radicales, hermano, que se la llevan de santo. Así que a mí que no me vengan con cuentos de que la gran santidad, ¿verdad? Y la gran perfección. Todos fallamos de una manera u otra. Mire, un hermano, yo ya le he contado, un hermano que él fue alumno mío, ¿verdad? En teología, y él decía de que él ya no necesitaba mujer, decía, porque él había sido como Salomón, había tenido 1000 mujeres. Pero Dios, ahora que ya era creyente y que estaba estudiando para pastor, Dios le había dado el don de continencia. Él no necesitaba mujer. A los días lo sacan en una gran foto en el diario que lo llevaban enchuchado, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque abusaba de una niña de la iglesia. El pastor estaba estudiando teología, pero ya era pastor de esa iglesia. Y dice la noticia de que él le decía a las niñas de la iglesia, a las mamás, que le permitieran que las niñas llegaran a hacer limpieza a la iglesia. Y cuando estaban ahí, las metía en un cuarto y les decía que se desnudaran y les tomaba fotos. Y según dicen, hasta violaban. Y lo meten preso por no sé cuántos años. Y cuando ya iba de salida, le descubren una cuestión de drogas adentro del penal. Le dieron otros años más. El que mal anda, mal acaba. ¿Sí o no, hermano? Y mire, y entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Un siervo que estaba estudiando la palabra, que iba a ser pastor y que ya pastoreaba una iglesia. No, hermano, usted no confíe en ningún hombre, porque todos fallamos. Yo fallo, yo soy pecador igual que usted. Todos fallamos. Pero por eso es que es mejor agarrarse de la gracia, porque en la gracia somos salvos, porque creemos que Jesús pagó por nosotros. Mire lo que dice el versículo, siempre al final del 19: y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ¿qué cosa, hermano? Ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo no supiera qué es pecado si la ley no me lo dijera. O sea, la ley lo que provoca en mí nada más es que la ley me dice pintura fresca, dice. Y yo, como tengo una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Quiero ver. ¿Sí o no? Así es la carne. Cemento fresco. Así somos, hermano. ¿Me entienden? Nos dicen lo que nos dicen, lo contrario vamos a hacer nosotros. Porque la mente nos juega malas pasadas, ¿verdad? Dice, ¿y por qué me prohibirán eso? Ha de ser rico, quizás. Imagínense. Así somos, ¿sí o no? O sea, lo que es prohibido nos gusta más. Por eso dice que el pan comido en oculto es sabroso. ¿Me entiendes? Así es el pecado. Nos engaña, nos ata, nos lleva por luz. Entonces viene uno y dice, bueno, Señor, mira, yo ya intenté por la ley y me doy cuenta que no puedo guardar los mandamientos. Dice el Señor, no hay problema. Ahí te mando a mi hijo, él lo va a cumplir por ti. Y si él ya lo cumplió por mí, y si él ya pagó por mi culpa porque yo no lo pude guardar, entonces ¿qué soy? Soy un salvo por la sangre de Cristo. Por eso dice el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ahora, véanme lo que dice Gálatas 4:4. Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas. Después de Romanos está 1 y 2 de Corintios y después Gálatas. Amén. Hermana Erika, léanos por favor Gálatas 4:4. Gracias, hermano. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque hasta para eso tenía Dios un tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la... Entonces, Jesús, ¿en qué dispensación nació? ¿En la dispensación de la gracia o en la de la ley? En la de la ley. Pero dice que Él trajo la gracia. O sea que después de la ley viene la gracia. ¿Me entiendes? Él nos trajo la gracia, pero Él vivió bajo la ley cuando estaba vivo. Él acabó con la ley. Por eso es que algunos dicen, mire, pero Jesús dijo que Él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Claro, y no estaba bajo la ley. Él tenía que cumplirla porque estaba bajo la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley. No tengo yo que guardar el sábado porque el sábado simboliza a Cristo. ¿Entiendes? Entonces, ahí está la idea de la situación, que Jesús nace bajo la ley y por eso tenía que guardar la ley. Ahora, pero vea lo que dice Gálatas 3, del 24 al 26. Dice, de manera que la ley ha sido, ¿qué es la ley para nosotros?
nuestro ayo. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un ayo? ¿Usted ha oído ayo? Eso es un estado, ¿verdad? Pero ayo, ¿alguien ha oído ayo? Alguien que me busque, por favor, Ruth 4:16. Ahí vamos a encontrar una aya. O sea, un ayo mujer. ¿Verdad? Hay ayo y hay aya. Sin H. Pero ya con H es de hallar. Ruth 4:16. ¿Quién digo yo? Que me lo lea con voz de arcángel y trompeta de Dios para que los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros los que vivimos y que ya hemos quedado seamos levantados. Amén. ¿Quién digo amén? Aquí adelante. Allá atrás. ¿Quién dijo? Hermano. Lea. 4:16. Correcto. Amén. Dice, y tomando Noemí, dice, el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Vale. Ruth tomó al niño, lo puso en su regazo, perdón, Noemí, ¿verdad? Tomó al niño y fue aya de ese niño. Interesante, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es lo siguiente, ¿verdad? Recuerden la historia de Ruth. En el libro de Ruth aparece una familia judía que estaban en Belén. En Belén hubo una gran hambruna y ellos decidieron irse para la tierra de Moab. Y en los campos de Moab se muere el padre de familia y se mueren los hijos de él. O sea, todos los varones se murieron. Solo quedó la esposa de Elimelech, ¿verdad? Que se llamaba Noemí. Esta mujer Noemí, pues se le murió el marido, se le mueren los dos hijos y los dos hijos eran casados, ¿verdad? Entonces solo quedan las nueras de ella, de Noemí. Una de ellas era Ruth. Era una moabita, era una mujer pagana. Todo eso tiene un simbolismo, ¿no? Belén significa la casa del pan. Simboliza una iglesia, ¿verdad? Donde debe haber pan, palabra de Dios. Pero a veces la gente llega y no encuentra palabra, encuentran chambre, no encuentran palabra. No hay pan, y cuando no hay pan, ¿qué hace uno? Se va. ¿Y para dónde se va? Para los campos de Moab, para el mundo, a ver si allá hay pan. Pero cuando uno se va para el mundo, se da cuenta que allá solo hay muerte. A Noemí, por irse de la casa del pan, se fue, se le murió toda la familia allá. ¿Me entiendes? O sea, hay un gran simbolismo. Y entonces viene, y entonces ella les dice a las dos nueras, miren, yo ya estoy vieja, ya no puedo tener más hijos, y aunque tuviera hijos, ustedes ya no se pueden casar con ellos, así que agarren su camino cada uno. Y Ruth le dice, no, yo te voy a seguir. Entonces viene, se escucha que en Belén ya hay bendición, ya hay comida, ya no hay hambruna, y entonces decide Noemí regresar a Belén, a la casa del pan. Así como cuando alguien se ha ido de la iglesia y quizás hay cambio de pastor, ahí este predica mejor y trae mejor palabra, y la gente dice, vamos, regresemos porque hoy sí hay palabra. Y ya ni vienen solos, sino que traen otros más. Igual le pasó a Noemí, regresó a la casa del pan y no regresó sola, regresó con Ruth. Miren todo el simbolismo, porque ya había pan y la gente eso quiere, pan, palabra. Entonces, pero al regreso, Ruth se enamora de vos, no de vos, sino que de vos. De mí dice usted, no, de vos se llama el personaje, ¿verdad? Bus, dice uno. Entonces, se casan, Ruth y vos, ¿verdad? Se casan y tienen un hijo. Y Noemí fue el aya del niño. ¿Qué es un ayo? Un ayo o aya es una persona, fíjense bien, que era un sirviente prácticamente de la casa, o prácticamente era una niñera o niñero. En aquellos días era un esclavo, porque existía la esclavitud, ¿verdad? Hoy en día puede ser una persona encargada de ese niño, porque la familia, el hombre y la mujer se dedicaban a ciertos trabajos, no podían dedicarle tanto tiempo al niño, entonces contrataban a una persona directamente para que esa persona llevara al niño a la escuela, llevar al niño al colegio de aquellos días, llevar a que le enseñaran la ley. Fíjense bien, esta persona era encargada o de llevarlo al templo para que le enseñaran la ley, o él mismo sabía la ley y se la tenía que enseñar al niño. Una vez que ese niño iba creciendo, ¿verdad? Llegaba a una edad, ¿verdad? Tipo 7, 8 años, donde ya el niño había sido educado, ¿verdad? O puede ser más años, ¿verdad? Según el desarrollo de cada persona. Y entonces, cuando ya este niño ya tenía una edad suficiente, venía el ayo o la aya y le decía a los padres, vaya,
aquí les entrego a su hijo, ya bien entrenado, ya bien conocedor, bien adoctrinado. Y hacían toda una celebración, y bueno, los judíos hacen una celebración. ¿Sí, hermano? Es como lo de ahora que dicen institutriz, correcto. Eso es. Entonces, eso era una haya. Y acá en Gálatas dice que de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y dentro de la ley se incluye el día de reposo. O sea que hasta el día de reposo, el séptimo día, ha sido un sirviente de Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a quién. ¿Qué dice ahí? Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a quién. A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Quiere decir que así como el ayo solo era un vehículo para educar al niño en lo que maduraba y luego ser entregado a los papás, la ley nada más nos ayudó a nosotros. La ley fue nuestro ayo que nos educó en Cristo, nos enseñó a conocer a Cristo, pero a través de símbolos y tipologías y sombras. No entendíamos bien a Jesús. Pero viene este ayo llamado la ley y nos trae de la mano y nos trae, y digamos que hermano, Estanislao, párese. Digamos que yo traigo aquí, yo soy el ayo. Vale. Entonces, el hermano Estanislao, digamos que es el papá del niño. Y yo pues traigo al niño. ¿Quién quiere hacer la del niño? Le va a dar pena. Pero digamos que yo traigo un niño aquí en la mano, ¿verdad? Y entonces vengo y ya lo eduqué, yo soy el ayo, y lo adoctriné y le enseñé no acerca de mí. Que quede claro. Ahí dice que el ayo le enseñaba para llevarnos a Cristo. O sea, el ayo no hablaba de él, hablaba de Cristo. La ley no hablaba de la ley por ser ley, no, la ley nos estaba hablando de Jesús. Toda la ley, los profetas, los salmos, hablaban de Jesús. Una vez vimos en el libro de Lucas que decía que Jesús les abrió las escrituras y les enseñó lo que la ley, los profetas y los salmos decían de él. O sea, todo el Antiguo Testamento nos hablaba de Jesús, no de la ley. La ley era un tipo. Entonces, yo digamos que soy la ley y ya eduqué a este niño, y entonces ya educado lo traigo y le digo, padre, tome, llévese a su hijo, aquí se lo entrego en sus manos, ya ese hijo ya está bien entrenado, bien preparado. ¿Qué tenía que hacer el ayo? Pues no, el papá se llevaba a su hijo, llévese a su hijo, haga como que lo lleva, ahí lo lleva de la mano, ¿lo ven? Si no lo ven porque están ciegos espirituales. Entonces, imagínense. Pero ¿y el ayo? ¿Qué pasó con el ayo? El ayo ya no tenía al niño. El ayo solo lo preparó por un tiempo y luego lo entregó. Ya el ayo ya no tiene nada que ver con el niño. Entonces miren nuevamente el pasaje, Gálatas 3:24 al 26. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A fin de que ¿qué? Por la fe, no por la ley. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo ayo. Venido Cristo, venido el nuevo sistema, venida la gracia, ya no estamos bajo ayo. ¿Y quién era el ayo? La ley. La ley. Entonces, la pregunta es, ¿usted está bajo la ley? ¿Se va a salvar usted guardando la ley? ¿Y por qué se salva usted? Por gracia, por Cristo. Hermano, la ley era un taxi. Un taxi. ¿Qué hace un taxi? Llevarlo. Y cuando lo lleva el taxi, el taxista se va pegado con usted ahí, no lo suelta. No, bájese, le dice. ¿Verdad? Lo tira y el taxista va por otro lado. Pues igual la ley solo nos trajo donde Jesús. Y el taxista se llevó la ley por otro lado. ¿Me entiendes? La ley no tiene nada que ver con nosotros. Solo lo tenemos que guardar, fíjense bien, solo tenemos que guardar de la ley la parte moral y los mandamientos que se repiten en el Nuevo Testamento. No ciertas costumbres, no estamos obligados a guardar la forma de vestirse de ellos, no estamos obligados a guardar el sabbat, no estamos obligados a guardar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta, todas esas fiestas que ellos hacían, la del Pentecostés y todo eso, ya pasó. Nosotros no estamos obligados a guardar estatutos de esos. Solo la parte moral, no matarás, no dirás falso testimonio. Esos mandamientos se vuelven a repetir en el Nuevo Testamento, pero ni siquiera los guardamos para salvarnos, los guardamos para que
que nos bendiga, porque si usted se porta bien, Dios lo bendice. ¿O no dice eso la Escritura? Y dice la Escritura que si usted se porta mal, ¿qué hace Dios? Lo castiga. Y dice en el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora véame por favor lo que dice Hebreos 10:1. Vamos a leer ese texto y ahí vamos a terminar. Hebreos 10:1. Pero vamos a leer, son varios versículos, así que quiero que ustedes me sigan en la lectura. Dice, porque la ley, teniendo la sombra, ¿ya lo encontraron todos, hermano? Me imagino que van anotando, ¿va? Y si no, va a tener que ver el sermón en Facebook, ¿ya? Cuando lo suba. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes que, y si eran venideros, quiere decir que cuando la ley se dio, todavía esos bienes no se tenían. Los bienes cuando se dio la ley no se tenían, sino que eran bienes venideros. La ley entonces no nota bienes. Y usted quiere bienes, ¿a cuánto le gustan los bienes? Levanten la mano. A todos nos gusta tener bienes, ¿sí o no? Pero aquí está hablando de bienes espirituales. Pero eran futuros todavía cuando se dio la ley. Y dice luego, pero la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. O sea, que cuando la gente llevaba los sacrificios al templo, esos sacrificios no hacían perfecta a la persona, solo tapaban los pecados mientras Cristo venía, pero el que iba a perdonar los pecados era Cristo. Dice el versículo 2, de otra manera, o sea, si en realidad estos sacrificios perdonaran pecados, ¿qué hubiera pasado? Cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, que ellos se sentirían limpios y libres, y dijeran, ¿y para qué voy a llevar más animales al templo para matarlos y que la sangre me cubra mi pecado? Si yo ya no me siento culpable de nada, si yo ya estoy limpio, ¿para qué voy a seguir en el mismo sistema? Pero como esos sacrificios no perdonaban el pecado, una vez la gente los entregaba, al día siguiente comenzaban a pecar y se sentían sucios otra vez. Pequé, decían, ya la regué, voy a esperar que llegue nuevamente el día del sacrificio y voy a preparar mi corderito. Y llegaba el día y allá iban con su cordero. Mire, señor sacerdote, máteme este corderito por favor y écheme de la sangre, así, rocíame porque me siento pecador. Vaya pues. Póngale las manos encima en la cabeza al corderito y confiese sus pecados. Me confieso que desde la última vez que entregué el último cordero, hice tal y tal pecado. Y yo transmito estos pecados a ese cordero. Ya no tenía pecado la persona, o sea, había sido cubierto porque ese animalito llevaba ese pecado, simbólicamente hablando. Pero este es hasta que Cristo viniera. Porque Cristo no solo cubría el pecado, Cristo lo iba a eliminar y lo iba a quitar totalmente. Y dice luego en el versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria ¿de qué? De los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían, por lo cual, o sea, como esto no servía bajo la ley, por lo cual entrando en el mundo, ¿y quién fue el que entró en el mundo? Jesús vino al mundo, amén, hermano. Entonces, ¿qué dijo Jesús cuando entró en el mundo? Sacrificio y ofrenda no quisiste, Padre, mas me preparaste cuerpo. O sea que el Padre le preparó un cuerpo físico para que el Hijo se metiera en ese cuerpo y se pudiera encarnar para poder morir, porque los animales no quitaron el pecado. Entonces dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ahí está hablando Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién es el único que pudo hacer la voluntad de Dios? Jesús. El Padre dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, el único perfecto. Y dice el versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, o sea después, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, que sería el qué, la ley, para establecer esto último, que sería qué, la gracia, con el único sacrificio perfecto que es el de Cristo. Versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez cada año.
¿Por qué los sacrificios del Antiguo Testamento si eran cada año y el de Jesús solo una vez fue? No solo porque eran solo tapados, sino que en la persona volvía a pecar otra vez. Y Cristo murió una sola vez porque perdona pecados pasados, presentes y futuros. Por eso no necesita venir a morir para volvernos a limpiar. Y ahí terminamos, vamos a terminar hasta el 14, dice. En el 11, ciertamente, en el 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está, en ese tiempo, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. ¿Cuántos sacrificios? Un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. Dijo, Padre, terminé mi obra, tetelestai, consumado es, dijo en la cruz. Y se fue a sentar. ¿Por qué se sentó? Tranquilo, que ya nos salvó, que ya lo hicimos. Y termina diciendo, en el 12 dice, en el 13, de ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos por un tiempo mientras no pequen. Para siempre. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. ¿A quiénes? Hermano, ¿son ustedes perfectos? Yo sí. No, y lo dice pues. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Santificado significa apartado para Dios. ¿Cuántos de ustedes están apartados para Dios? Amén. ¿Por cuántos de ustedes murió Cristo? Amén. La ofrenda que Jesús hizo en la cruz lo hizo a usted perfecto. Usted es perfecto ante la vista de Dios. Yo sé que usted me dijo, no somos perfectos porque usted sabe que peca. Pero ante Dios ya no pecamos. Con ese sacrificio nos limpió todo. Y ahora cuando a usted le preguntan si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? ¿Qué responde usted? Al cielo. Démosle un aplauso.